Desde muy joven se supo distinto, no por arrogancia, sino por destino. Sus primeros pasos los dio en la Pony Fútbol vistiendo la 10 de Tolima. No pasó mucho tiempo para que el mundo entendiera que aquel niño tímido, con dificultades para hablar, tenía un lenguaje íntimo con la pelota, como si la conociera de otra vida. Y tras debutar en Envigado, quedó claro que James no era un jugador común, era un artista del campo y su zurda, un pincel. Después lo llevaron a Argentina, donde no lo esperaban trofeos, sino lienzos en blanco. Y allí, en un fútbol que no regala nada, que exige madurar a patadas, el muchacho colombiano se hizo hombre. De la mano de Falcioni salió campeón con Banfield. En 113 años era el primer y único título de liga en la historia del club. James se había ganado el cariño de la gente, ya estaba listo para irse a Europa. Más tarde lo fichó el Porto, ese club especialista en pulir diamantes colombianos, y se convirtió en figura. Goles de media distancia, pases milimétricos, trofeos importantes. James se había probado en Europa y había respondido. Solo esperaba el llamado de la tricolor. En 2011 debutó en la selección de mayores en la altura de La Paz. Aunque empezó usando la número 5, todos sabíamos que era un 10. Un distinto, el sucesor del pibe, el crack que estuvimos esperando durante años. Nuestro país no iba a un mundial desde el 98 y quienes nacimos después solo conocíamos el sabor de la eliminación. Por eso, cuando James empezó a jugar con rabia, con elegancia, con imaginación, muchos nos subimos a su barco. Ya no dependíamos de goles aislados, teníamos un artista, un director de orquesta. Después de una eliminatoria sufrida clasificamos al mundial tras 15 años. Al principio la alegría era inmensa, luego el pinchazo. Falcao, en su mejor momento, se lesionó meses antes del torneo, rotura de ligamento cruzado, adiós al sueño del tigre. El trono de la selección estaba vacío y alguien tenía que ocuparlo. Llegó Brasil 2014 y Colombia se sintió en casa. James asumió el peso con una naturalidad milagrosa. Junto a una generación dorada dirigida por el profe Peckerman, cambiamos la historia. Después de cantar a todo pulmón el himno en el partido inaugural, empezamos a bailar samba. Grecia, Costa de Marfil, Japón. 9 de 9, fase de grupos perfecta. La selección bailaba al ritmo del rastastas, del yoga bonito, y James jugaba enamorado de la pelota. Y por primera vez en mucho tiempo nos ilusionamos. Uruguay, en octavos, no nos iba a parar. Entonces vino la cumbre del artista, la Mona Lisa de Da Vinci, el Puskás de James. La pelota bajó del cielo como si lo reconociera, y él, sin dejarla tocar el suelo, la acomodó de pecho y la fulminó con una volea perfecta. El gol de Picabarra más hermoso de la historia. James había tocado la inmortalidad. Avanzamos a cuartos y la sensación de que se podía luchar por la copa ya no era utopía, se podía palpar. Después, la peor Brasil, la que sería humillada por Alemania, nos eliminó. No lo podíamos entender. En casi todos los aspectos fuimos superiores, menos en uno, el marcador. Cuando el sueño se apagó, vimos llorar a James, llorar como quien acaba de tocar algo sagrado. Y nosotros, que ya sabíamos llorar por muchas razones, lloramos con él. Por fin, alguien nos daba una razón limpia para emocionarnos, para creer, ahora con fundamentos, que también podíamos hacer historia. James fue el goleador del Mundial con 6 tantos, y aunque el premio al mejor jugador se lo dieron a Messi, todos, hasta Maradona, sabíamos que le pertenecía a James. Después vino el sueño blanco, el Real Madrid lo fichó por una montaña de millones. Allí, en un vestuario lleno de egos, se ganó su lugar a punta de clase. Los primeros años fueron brillantes, goles, asistencias, ovaciones. Se había ganado al Bernabéu. Pero en los grandes imperios el talento no siempre alcanza. A veces hace falta suerte. Y James no la tuvo con los técnicos que llegaron. Con el tiempo dejó de ser protagonista, no por falta de calidad, sino por política. Porque el fútbol moderno es un tablero donde pesa más la estrategia que el arte. Y en un juego que exige músculo y obediencia, su dulzura empezó a sobrar. Vinieron los préstamos, las mudanzas, las lesiones. Bayern Múnich, donde brilló un tiempo. Everton, con la esperanza del renacer. Después Al Rayyan, Olympiacos, Sao Paulo. Lo empujaron de banquillo en banquillo como quien no sabe qué hacer con un libro en una fábrica de armas. Y cuando muchos lo daban por acabado, llegó la Copa América 2024. Como si fuera un guión de película, 10 años después de su explosión mundial, se puso el gafete de capitán y volvió a llenarnos de orgullo. Esta vez no marcó 6 goles, puso 6 asistencias, todas con esa zurda divina. Cada tiro de esquina era medio gol, y donde faltaba el ritmo, puso corazón, puso berraquera y nos llevó a la final. Nos ganó la Argentina de Scaloni, pero fue elegido el mejor jugador del torneo, porque la clase no expira,
porque aunque no sumara minutos en los clubes, James con Colombia jugaba hasta cojo, porque el fútbol, por fortuna, todavía premia a los que lo sienten. Y James nos demostró que esa camiseta la sentía como ninguno. Después volvió a Europa, al Rayo Vallecano, pero la promesa de renacer rápidamente se extinguió. Un equipo que peleaba por no descender lo sentó toda la temporada. Una vez más, el fútbol del rendimiento castigaba la creatividad del artista. Los kilómetros recorridos volvían a pesar más que las ideas. Y ahora, tal vez, venga su último mundial, la última danza del 10, la última vez que veamos a ese zurdo caminar la cancha como si conversara con el viento. No sabemos qué pasará, pero sí sabemos algo. Lo vamos a mirar como se mira el sol cuando se pone, con gratitud, con nostalgia, con el corazón lleno. James no es solo fútbol, es recuerdo, es infancia para muchos, es ese abrazo de gol con lágrimas en los ojos, ese llanto que limpia, que libera, que dice, también nosotros podemos. No es Maradona, no es Pelé, no es Messi, es James, el nuestro, y eso basta. Cada vez que lo vemos volver, después del olvido, del banco, de las críticas, entendemos que su historia también es la nuestra. Porque en esta tierra de vallenato herido, donde todo cuesta el doble, ver a James con la 10 es volver a creer. Es la esperanza de un pueblo que sabe que cuando la pelota pasa por sus pies, podemos aspirar, aunque sea por un instante, a algo más digno, más poético que al país de la coca y la violencia.